Can you hear me? Sí. Okay. Actually, in this session, we're gonna discuss a little bit about the simple past tense, okay? And we're gonna practice some things related to the verbs. You know that when we talk about verbs, we have regular verbs and irregular verbs, right? Okay. So, can you see the screen? ¿Puedes ver lo que estoy proyectando? Sí. Okay. Dice acá, it's similar to the present simple because it has different rules of the verb be, which becomes was or were. Está como fea la señal, no sé si me escuchas muy bien. Sí, de repente se le va la voz, pero ahí medio lo escucho. Entonces, cuando hablamos del pasado simple, tú sabes que todos los verbos tienen pasado. Por ejemplo, acá tenemos el verbo to be. El pasado del verbo to be, ¿cuál es? Mm, were or was. Exacto, ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos el was o el were. El was, ¿en qué pronombres trabaja? El was trabaja con el primer pronombre personal, I. Ujú. I was. Y también trabaja con las terceras personal singular, que son el he, she, it. Entonces puedo decir I was, he was, she was, it was, right? Okay. Y cuando tenemos was, ya sabes que es el pasado, el pasado simple del verbo to be. Entonces en este caso el was se traduce como estaba, estuve o era. El where, el where va a trabajar con los otros pronombres, con el you, tanto el singular como el plural, con el we y con el they, ¿ok? Y eso significa estuvieron, estaban o fueron. Y siempre vamos a tener en cuenta las tres formas, ¿verdad? Positiva, negativa y pregunta. No sé si me estás escuchando bien, Sí. fíjate, escucho un De, ruido. de repente se va la voz, pero como que regresa. No me estás entendiendo entonces, ¿verdad? Sí, un poco se le va, o sea, como que se baja y se sube. ¿Usted me escucha? Perfectamente. Mm, Entonces, como te decía, vamos a tener en cuenta las tres formas, ¿verdad? Positivo, negativo y pregunta. Ahí sí me escuchas bien. sí, ahorita lo estoy escuchando bien. Entonces, acá tenemos la parte positiva, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos I was cold, you were tired, he was in the garden, she was late, it was sunny, we were on holiday, and they were hungry. Entonces, si tú te fijas acá, es lo que te estaba diciendo, que el was va a trabajar con el I, he was, she was, it was, con las terceras personas, ¿verdad? Y el Ujú. where va a trabajar con el you, el we y el they. ¿Puedes leerme esas oraciones? Sí. I was cold. It was cold. Así está bien. Ajá, I I was was, old, you were tired. He tired. was in Yeah, you were tired. tired. Yes, Okay, he was in the garden. right. She was later.
Late. Late. Sí. Okay. It was sunny. 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 Okay. We were on holiday. Ujú. They were hungry. They were hungry. Good. Esa es la parte positiva. Esto es solo, trabaja solo, en este ejemplo es solo con el verbo to be, ¿verdad? Ahora, si yo quiero hacer la parte negativa, solo vamos a agregar el not. Pero recuerda que cada tiempo gramatical en inglés tiene un modal auxiliar, ¿verdad? Mm, Entonces, en el caso del pasado simple, el modal auxiliar es el did. Pero en este caso no estamos usando el did porque el verbo to be tiene su propia estructura. Entonces, él no necesita del auxiliar did porque este ya tiene su propia estructura, ¿verdad? Vamos a usar el did para los demás verbos. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden preguntar ni negar por sí solos. Necesitan de un auxiliar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la negativa con el verbo to be. I was not sleepy. You were not on the bus. He was not at school. She was not beautiful. It was not cold. We were not at work. Y por último tenemos they were not tired. Ahora, si tú te fijas en la parte derecha, acá donde voy a sombrear esto, Sí, ya no está así, ¿verdad? Ya no dice I was not sleepy. Entonces, ¿qué sí. pasa? El was, este was que yo tengo acá, con el not lo contractamos. Para no decir was not, vamos a decir wasn't. Wasn't. Entonces yo digo, I wasn't sleepy. You weren't on the bus. He wasn't at school. She wasn't beautiful. It wasn't cold. We weren't at work. Y la última que tenemos es they weren't tired. Ahora, yo te voy a leer esta de acá, la que está al lado izquierdo, y tú me vas a leer la que está al lado derecho. Vamos a ir uno a uno, ¿vale? Sí, ok. Espérame. ¿Cómo es que me había hecho la primera? Wasn't. Wasn't. Y la otra es weren't. Weren't. Wasn't and weren't. Ok. Ok, dice la primera, I was not sleepy. I wasn't sleeping. Ok, you were not on the bus. You weren't on the bus. Good. He was not at school. He he once Wasn't. wasn't at school. Okay. She was not beautiful. She wasn't beautiful. Beautiful. Yeah, beautiful. It's okay. It was Okay. not cold. I once cool. I ¿Dónde dice wasn't I? cool. It. Perdón. It wasn't cool. Right. We were not at work. We weren't at war. Okay. They were not tired. They weren't tired. Okay, good. Entonces, podemos usar ambas, ¿verdad? Lo único que las formas contractadas son bastante usadas en el inglés hablado, ¿verdad? En escritura, pues, escribimos separado, pero en English spoken vamos a contractar eso, ¿ok? Es lo mismo, solo que contractado. Exacto, exacto, exacto. Entonces, esa era la forma negativa. Ahora, para las preguntas, recordad que tenemos diferentes tipos de preguntas, ¿verdad? Tenemos la yes, no questions y tenemos la WH questions. Entonces, en este caso vamos a practicar la yes, no questions. Ok. Para una pregunta, me preguntabas algo, decías algo. No, 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 no. Entonces, para formar una pregunta, siempre en inglés se pone primero el modal auxiliar, después el pronombre, después el verbo y por último el complemento si lo hay, ¿verdad? Entonces, eh, si, si tú miras acá, a ver, ¿dónde está? Wait for.
Ok, acá quitémosle el not y decimos I was sleepy. Estaba con sueño. Acá solo cambio la posición, ¿verdad? Primero pongo el was, después el pronombre, que en este caso es el I, y por último sleepy. Entonces voy a decir Eso was es para I hacer la sleepy. pregunta. ¿Cómo? Eso es para hacerla en pregunta. Para las preguntas, primero se pone el modal auxiliar, que en este caso es el verbo to be, después el pronombre y Ujú. después el resto. Ok. Entonces, tenemos, was I sleepy? Were you late? Was he at the cinema? Was she kind? Was it hot? Were we hungry? Were they at work? Ok. Dilos tú. Mm, Was I sleeping? Ah, Were you ¿cómo es later? late. Late, ok. Was he at the cinema? Ajá, cinema. Cinema, ok. Was she kind? Kind. Kind. Was it hot? Ajá. Was it hot? Okay. Were we hungry? Were they at the work? Exacto. ¿Qué tipo de preguntas te dije que eran estas? Eh, Te mencionaba que habían varios tipos de... sí, 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 sí. Ay, sí, sí, sí me dijo, no me acuerdo. Em, Aquí lo Se me tienes. olvidó. Mm, Preguntas son yes, no questions. Así se llama el tipo de pregunta. Yes, no questions. ok. Entonces son, que al traducirlo dice pues preguntas de sí o no. Es decir, cuando tenemos este tipo de preguntas, la respuesta va a ser sí o no. Nada más. Por Oh, ejemplo, por ejemplo, si yo te pregunto esta, ¿were you late? yes. Entonces, tú me respondes, Solo yes. "Ye-". No, pero hay que agregar el modal. Entonces sería, yes, I was. Ok. ¿Ok? Ok. Ahora, si yo te pregunto esta, voy a cambiarle el we por el you. Were you hungry? ¿Tenías hambre? Mm, mm, ¿Cómo vas a responder? Si tenías, me decís, yes, I was. Si no tenías, me decís, no, I wasn't. ah, Ahora, te hago otra pregunta. Vamos a ver. Were you at the cinema? um, yes, I was. Yes, I was. Y si no estuvieras, Yes, I want. no, 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 I wasn't. okay, no, I wasn't. Entonces, ese tipo de pregunta es solo de sí o no. Pero en mi respuesta, Mm, ya sea sí o no, le voy a agregar el modal auxiliar, que en este caso es el verbo to be, ¿verdad? Ya sea was o ya sea were. ¿Estamos claros, verdad? Ahí. Creo que sí. Ok, ahora, el otro tipo de pregunta que te dije era el Ujú, WH questions. WH questions, aquí ya no es de responder si sí o no. Aquí es ya de adquirir más información, ¿verdad? ujú. Por ejemplo, esta, yo te puedo preguntar, when were you at the cinema? Aquí ya no te estoy preguntando que si estabas en el cine o no. Estoy usando when. Entonces, el when es ¿Cuándo? cuándo, ¿verdad?
Sí. Entonces, ¿cuándo estuviste en el cinema? Aquí ya no voy a responder ni Ujú. yes ni no. Entonces voy a responder, I was at the cinema last Friday. Estuve en el cine el viernes pasado, ¿verdad? O, Ahora, te hago una pregunta. Vamos a ver cómo busca la manera de responderla. Why were you hungry? ah, puede ser yes, we're hungry. No, estoy usando este. Mira el why. Why. Mm. Y el why es por qué. O sea, lo usamos para dar razones. ¿Por qué Ah, tenías porque tienes hambre? hambre. Ya, tenías en pasado, ¿verdad? Porque tenías hambre. Uh, mm, Ujú. mm. Haceme la pregunta a mí. Why were we hungry? No, pero ahí sería con el you. Why were you hungry? Why were you hungry? Ok, entonces mi respuesta es because I didn't have breakfast today in the morning. Porque hoy por la mañana no desayuné. Podría ser una opción, Mm, ¿no? sí. Una pregunta. Sí. Cuando uno hace una pregunta con el why, ¿es ley que tenés que contestar con el because? ¿O Sí, porque puede vas a dar cogerse? tus razones. Ok. Ahora te hago la pregunta a vos. Why were you hungry? Ah, es que no sé cómo decirlo. Eh, mm, Bueno, me la responde más adelante, ¿vale? ok. Ahora, veamos acá el mismo pasado simple, pero con otros tipos de verbos. Aquí ya vamos a ver los verbos irregulares y los verbos regulares. Entonces, solo para hacer un pequeño refrescamiento, ¿verdad? Los verbos Mm, regulares son todos aquellos que para formar su pasado, nosotros le vamos a agregar ed o de, dependiendo de cómo termina el verbo, ¿verdad? En los regulares. Y los irregulares son todos aquellos verbos que para formar su pasado, su escritura cambia totalmente. Entonces, veamos acá. Mira acá, el verbo normal es walk. Para formar el pasado, yo solo le agregué ld, mira, y decimos I walked. what? Estamos claros ahí, ¿verdad? Después Sí. acá, solo voy a ir sombreando lo que le voy agregando para formar el pasado. You played. ¿Qué sería? He cooked. She listened. It rained. Acá, este ya varía. A ver, lo vamos a subrayar este acá. Este ya varía. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, no le estoy agregando ni ed, ¿verdad? Ujú. Entonces, este verbo es irregular porque su escritura cambia. Dice, we ate. Nosotros comimos. ¿Cuál es el presente del verbo ate? Del verbo comer en pasado. Es eat. Perdón, eat, ¿verdad? Que se escribe E-A-T, eat. Dice la última, they drank. Ellos tomaron. ¿Cuál es el presente de drink? Sería drink. Ujú. ¿Alguna pregunta? No. Ese es el presente, el afirmativo. Ahora, veamos el negativo. En el negativo,
Ojo con esto, mira acá. Aquí dice I walked. Dilo. I walked. You played. You played. He cooked. He cooked. She listened. She listened. It rained. It rained. We ate. We ate. They drank. They drank. Ok, entonces, si tú te fijas acá, toditos estos verbos que están en negrito están en pasado, pero la oración está afirmativa, pero la oración está en pasado, ¿verdad? Entonces aquí dice, yo caminé, tú jugaste, él cocinó, ella escuchó, llovió, nosotros comimos y ellos bebieron, ¿verdad? Ahora, en la forma negativa, si tú te fijas acá, mira, tengo el mismo verbo de la primera allá, pero ya no lo tengo con ed. Está en presente el verbo. Pero, ¿por qué la oración está en pasado? Porque aquí tengo el did, mira. ¿Te acordás cuando te dije al comienzo que en el pasado siempre íbamos a usar el did? Sí. Entonces, yo digo acá, I did not walk, yo no caminé. Es lo mismo que si dijera, I didn't walk, yo no caminé. You did not play, tú no jugaste. You didn't play, tú no jugaste. He did not cook, he didn't cook. Él no cocinó. She did not listen. She didn't listen. Ella no escuchó. It did not rain. It didn't rain. No llovió. We did not eat. We didn't eat. Nosotros no comimos. They did not drink. They didn't drink. Ellos no tomaron. Entonces aquí, cuando vos ya usás el auxiliar del pasado simple, que en este caso es el did, el verbo va a quedar en presente. Se traduce en pasado porque ya tenemos el did, pero el verbo va a quedar en presente. Cuando el verbo lo voy a escribir en su forma pasada, así como está aquí, únicamente cuando la oración sea positiva. ¿Estamos claros, verdad? Ahí. Sí. Eso sí no me convence, pero miremos acá. Ok. Ok, yo digo esta parte de acá y tú dices esto, ¿vale? I did not walk. Okay. I didn't walk. Ok, you did not play. You didn't play it. He did not cook. I didn't cook. He didn't. He didn't cook. She did not listen. She didn't listen. Okay, it did not rain. It didn't rain. Okay, we did not eat. We didn't eat. Okay, they did not drink. They didn't drink. Ok, ese es en negativo, ¿verdad? Ahora veamos la pregunta. Vamos a usar el mismo pregunta que usamos con el verbo to be, que eran los yes, no questions, right? Yeah. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Íbamos a mover por las posiciones cuando hablamos de preguntas. ¿Cómo dice? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer para formar una pregunta? Se pone de primero el modelo auxiliar. Ujú. Ponemos primero el modal auxiliar, después el pronombre y después el verbo, ¿verdad? Sí. En el primer caso poníamos was o were, porque era el mismo verbo que estaba en pasado, lo ponemos a él mismo porque él tiene su propia estructura, no necesita el did. Pero en el caso del verbo walk, play, cook, listen, rain, eat and drink, ellos no se pueden preguntar ni negar por sí solos, necesitan de un modal auxiliar. Y como hablamos del pasado simple, entonces usamos el did, ¿ok? Ok. Entonces tenemos acá, did I walk? Did I walk? Did you play? Did you play? Did he cook? Did he cook? Did she listen? Did she listen?
Did it rain? Did it rain? Did we eat? Did we eat? Did they drink? Did they Ahora, veamos esta pregunta número 2, esta de acá. Ahora, le voy a agregar un complemento que se va a llamar the guitar, la guitarra, ¿ok? Entonces la pregunta sería, Did you play the guitar? ¿Tocaste la guitarra? Si lo tocaste, como son preguntas de sí o no, en este tipo de preguntas vamos a usar el modal auxiliar que tengo en mi pregunta, lo voy a usar en mi respuesta, ¿vale? Okay. Entonces, dice la pregunta, Did you play the guitar? ¿Tocaste la guitarra? Si lo hiciste, yes, I did. Si no lo hice, no, I didn't. Okay. ¿Estamos claros ahí, verdad? Ahora te voy a hacer Sí. una pregunta a vos. Did you eat today in the morning? Eh, yes, I did. Yes, I did, okay. ¿Tienes alguna pregunta hasta el momento? No, en not me había dicho que era yes, I didn't. No, no, perdón, not I No, I did. didn't. Okay. En negativo. Sí, sería no, I didn't. Ahora vamos a ir a la forma práctica, ¿ok? Ouch. What happened? Se quitó. Sí, sí, es que estoy buscando la otra hoja para compartirla. Ah, ok. Me avisa cuando se proyecte. Ya. Ok. Entonces, mira, aquí, espérame, quiero ver. Ok, good. Acá dice el primer encabezado. Put the verbs in brackets in the past simple. Ponga los verbos que están dentro del paréntesis en pasado simple. ¿Cuál es el primer verbo que tenemos ahí? I El que está dentro del paréntesis. play. Play. Como es un verbo regular, ¿qué dijimos que íbamos a hacer con los verbos regulares? Mm, Para formar su pasado. En este caso es una oración afirmativa. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con ese verbo? la ed. Right. Le agregamos ed, ¿verdad? Y digo, I played tennis yesterday. Say it. Sí. Dilo. I played. No, no, Sí. no me digas play it. Es played. Con un sonido de al final. Played. Played. Exacto. I played tennis yesterday. Right. Ahora tenemos la number two. We have they, el verbo es walk, pero como es un verbo regular, entonces le agrego de, ¿verdad? Y digo, Ujú. they walked to school. They went to school. Ok, good. Ahora veamos este. Como es visit y también es regular, le agrego el ed, ¿verdad? Y digo, we visited the museum. We visited the museum. Ok, museum. Museum. Ok. Ahora, te voy a pronunciar de nuevo las tres oraciones. Listen carefully, ¿ok? Okay. Tenemos, I played tennis yesterday. They walked to school. We visited the museum. ¿Cuál es qué encontraste de diferencia entre los verbos en pasado, la pronunciación? ¿Qué es lo que encontraste de diferencia?
Los pronuncié igual. Mm, creo que el visited Ajá, ¿qué terminación les di a esos tres verbos? ¿Qué sonido? ¿Qué terminación? como TH. No. Mira este verbo que está acá. O sea, nosotros lo decimos visit, ¿verdad? ¿Mm? Y en pasado con ed lo pronunciamos visited. Como R. Exacto, le da un id, ¿verdad? Id, visited. Visited. Entonces, Ujú, este ed lo pronunciamos id, visited. Ahora, mira este otro acá. Aquí tenemos el verbo walk. O sea, tiene una K, le doy el sonido K porque está en presente. Walk, ¿verdad? ujú. Ahora acá, cuando le agrego el ed, digo walk. Ya mi What? sonido K está, pero el último sonido que yo le estoy dando es un sonido T. Walked, ¿verdad? Ujú, Y en este, aquí se pronunciamos play. Acá, play. Acá, con el ed, vamos a decir played, con un sonido D al Played. final, ¿verdad? Ujú, Entonces tenemos esos tres tipos de sonido. Esto aplica solo para los verbos regulares, ¿verdad? Entonces tenemos el sonido D, sonido T y sonido id. En la plataforma encontrarás un video complementario sobre ujú. cuándo nosotros debemos de pronunciar estos verbos. ¿Qué verbos deberían de llevar sonido D al final? ¿Qué verbos deberían de llevar sonido T? ¿Y cuáles deberían de llevar sonido id? ¿Ok? Para que lo veas. ¿Ok? Ok. Ahora, veamos el segundo. Vamos a hacer algo rapidito acá. Dice, write these sentences in the negative. Escribe estas oraciones en negativo. Dice la Ujú, primera, last Tuesday he did his homework. Ahí está en afirmativa. Dice que el martes pasado él hizo su tarea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a decir, el martes pasado él no hizo su tarea. Entonces ok. empiezo, last Tuesday he, ¿cómo íbamos a Didn't. negar? Didn't. Ok, he didn't. Ahora, como, fíjate acá, este es mi verbo principal, ¿verdad? Ujú, Como aquí está en pasado, pero como aquí ya voy usando el modal auxiliar, este verbo lo tengo que pasar en presente. ¿Cuál es el presente de did? Sería do. Last Tuesday, he didn't do his homework. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? mm, sí. Ahora veamos la segunda. Léeme la segunda, por favor. Yesterday I helped Helped. help, helped Ya. my mother. Ok, good. Entonces, dice que ayer le ayudaste a tu mamá. Ahora vamos a Ujú, formar que ayer no le ayudé a mi mamá, ¿verdad? Entonces digo, yesterday yes, I didn't. Si excellent. tú te fijas acá, el help está en pasado. Aquí yo solo lo voy a poner en presente. Help my mom. You see? Ujú. Ok, mother. My mother. Entonces aquí dice que ayer yo no le ayudé a mi mamá. Estamos un poco claros, ¿verdad? Ahí. Sí. Lee la otra. Ujú. 2 days Ajá. ago, Ago. she visited Ajá. her best friends. Ok. Dice que hace 2 días ella visitó a su mejor amigo. Ahora vamos a decir de que hace 2 días ella no visitó a su mejor amigo. Entonces tenemos 2 days ago.
She qué? Didn't. Ok. She didn't visit, se queda en presente, ¿verdad? Mm. Her best friend. Ahí, good. Ahora la última dice, Mr. Smith painted his bedroom. El señor Smith pintó su habitación. Ahora lo vamos a negar. Entonces yo digo, Mr. Smith did not paint his bedroom. Pero ¿Sí? no sería didn't. No igual, por eso lo puse así, no hay problema. Recuerda que did not, Ah, sí, sí, el not ahí, ¿verdad? O sea, de igual es manera fijar. siempre estoy contractando, ¿verdad? Estoy, perdón, negando. Entonces tengo did not o puedo decir didn't. Cualquiera de las doy y no pasa nada porque estoy usando Sí, no es fijar el not. la misma negación, ¿vale? Vale. ¿Alguna pregunta que tengas al respecto? Mm, no, creo que no. Entonces, mira, en la plataforma encontrarás, aquí hay más ejercicios, practícalos, te los recomiendo que practiques, sigue el ejemplo que está ahí y hay varios ejercicios de práctica y como siempre pues, vas a encontrar el task, que es la tarea, ¿verdad? Que es la que va a ser evaluada. Practica eso y pues cualquier cosa que no entiendas me lo preguntas, ya sea por WhatsApp, para dejar bien claro esto, ¿verdad? Te recomiendo que mires el video, ¿sí? Ok, está bien, profe. Está bien. Entonces, si no hay pregunta, pues ahí terminaríamos, ¿vale? Ok, gracias, profe. Ok, nos vemos en la próxima sesión entonces. Ok, hasta la próxima sesión.